¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a esta charla sobre el tópico de cómo estudiar la Biblia. Una charla que es patrocinada por Gema Editores. Su servidor es el pastor Pablo Partida Gómez, director editorial de esta casa editora, que tiene como objetivo preparar materiales, revistas, libros de difusión cultural y también de salud y de valores. Y ahora estamos aquí para compartir con ustedes algunos consejos prácticos de cómo estudiar la Biblia. Quiero aprovechar este espacio para mandar un saludo a nuestros amigos del norte, del sur y del centro de la República y pues agradecerles por estar aquí escuchando esta charla, que no pretende ser exhaustiva, pero sí pretende por lo menos darle algunos consejos prácticos que a mí me han funcionado al momento de tener mis devocionales personales con Dios o también para escribir algún sermón o escribir incluso algún artículo. Así que quiero compartirte algunos de estos elementos que me han ayudado a hacer de la Biblia, su estudio de la Biblia, un espacio y un momento sobre todo fascinante. Así que voy a empezar con esta charla. Y quiero compartir contigo una cita que encontré en un libro muy bonito que se llama El conflicto de los siglos. En este libro hay un pasaje que me llama mucho la atención, está en la página 69 y dice así: como las minas tienen ricas vetas de oro y plata ocultas bajo la superficie de la tierra, de manera que todo aquel que quiera hallar el preciado depósito debe forzosamente cavar para encontrarlo, así también contienen las Sagradas Escrituras tesoros de verdad que solo se revelan a quienes lo buscan con sinceridad, humildad e instrucción. Eh, Efectivamente, estudiar la Biblia no es nada más leer por leer. Es, como dice aquí, debe forzosamente cavar para encontrarlo. Y también dice que hay tesoros que solo se van a revelar a quienes lo buscan con sinceridad, humildad e instrucción. Todo esfuerzo en la vida es recompensado. Y cuando nosotros nos esforzamos, seguramente Dios nos va a bendecir, porque más que obtener conocimiento intelectual, lo que deseamos es tener un encuentro personal con Dios. Por eso yo quiero comenzar esta charla con una pregunta. ¿Cuál es el propósito de la Biblia? ¿Qué mejor respuesta que la que da el apóstol San Pablo en 2 de Timoteo 3, 16, 17? Dice él: toda escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfectamente o perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. En otras versiones dice a fin de que el hombre sea completo. Aquí no está hablando de perfección inmaculada. Más bien aquí está hablando de plenitud, de desarrollo, de madurez. Y en ese sentido la Biblia quiere llevarnos a una madurez continua, diaria, de crecimiento, hasta que cuando Jesús venga podamos plenamente reflejar su imagen. Gracias a Dios tenemos la Biblia como el medio por el cual podemos conocer a Dios, escuchar su voz y recibir poder para que nuestra vida cambie y sea transformada. Hoy vivimos en un mundo de muchas paradojas, porque por un lado la Biblia sigue siendo el libro más vendido, pero por otro lado la Biblia es el libro menos leído. Las personas hoy en día, sus conceptos que ellos tienen de Dios, mayormente se basan en sermones, en predicaciones, en libros o en películas. Pero realmente muchas personas no conocen el contenido de la Biblia. Y es importante hacerlo, pero desde una perspectiva distinta. Es decir, perdón, buscar a Dios y conocerlo, tener un encuentro personal con Él. Así que el apóstol Pablo dice que la Biblia básicamente tiene 4 propósitos. El primero es enseñar. ¿Y qué nos va a enseñar? Bueno, a Cristo. Finalmente, el centro de la Biblia es Cristo. La Biblia es cristocéntrica en el Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. Cuando se predican temas donde Jesucristo no es la figura central, ese mensaje solamente se vuelve información, pero no es un mensaje de transformación.
Cristo es el centro porque es Cristo el único que nos puede ayudar a transformar nuestras vidas. También nos amonesta o nos redarguye, es decir, ¿de qué nos amonesta? Bueno, nos amonesta del pecado. La Biblia es como un marro que nos golpea en la conciencia. Nos dice cuando estamos mal, nos dice cuando robamos, mentimos, somos hipócritas, engañamos o somos infieles a nuestra pareja. Pero ese regaño es útil porque nos hace recapacitar y si tenemos la humildad para responder a ese llamado, podemos corregir. Ese es el tercer punto. La Biblia nos ayuda a corregir, no en el sentido solamente de señalar nuestros errores, sino de llevarnos a aquel que puede producir un cambio de los hábitos malos. Esto es Cristo Jesús. Y finalmente la Biblia nos instruye en la sana doctrina. La Biblia está conformada por 66 libros, 39 del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo. Pero no son libros aislados y autores con distintas teologías y distintos conceptos. Si bien es cierto que sus estilos literarios pueden ser distintos, el mensaje es uniforme, porque fueron inspirados por una sola fuente, Dios, mediante su Espíritu Santo. Así que estos son los 4 propósitos, y yo los podría resumir en una sola palabra. El propósito de la Biblia es transformar nuestra vida. No es tener conocimiento intelectual. Hay muchas personas que tienen mucho estudio, conocen la Biblia, inclusive más que un pastor, pero su carácter deja mucho que desear. Siguen odiando, hay envidia, hay egoísmo, hay rencor, hay pleitos. Llevar tantos años estudiando la Biblia y seguir odiando o seguir con rencor, la pregunta es, ¿cuál fue la utilidad? ¿Para qué sirvió tanto estudio? Algo anda mal en nuestro estudio cuando no produce un cambio. Por eso es muy importante entender cuáles son los principios que nos pueden ayudar a entender mejor el mensaje de Dios y aplicarlo a nuestra vida. A mí me gusta mucho usar el ejemplo de un puente. Un puente y un río que está en medio. De un lado está el mundo de la Biblia y del otro lado está mi mundo. Son mundos muy distintos porque nos separan milenios, épocas distintas, circunstancias sociales distintas. Por un extremo está el mundo antiguo y en el otro extremo está el mundo moderno. En el mundo antiguo está la Biblia, todas sus historias pertenecen al pasado, en un contexto social y cultural distinto al mío. Por otro lado, yo vivo en un mundo distinto en el sentido de la dinámica de la sociedad, de las costumbres. Entonces yo, para poder entrar, para poder hacer que la Biblia tenga eh, resultados en mi vida, para que yo la pueda entender mejor, requiero primero entender ese mundo antiguo, es decir, lo que el autor quiso decir en su época, entender su mundo, las circunstancias en las que vivió, para que una vez que yo entienda la intención original del autor, yo pueda entender mejor el mensaje y de ese mensaje yo pueda sacar principios que se puedan aplicar a mi vida moderna. Por eso yo requiero de 2 cosas. Primero requiero de un puente de principios. Ese puente me va a ayudar a trasladarme del mundo moderno al mundo antiguo y del mundo antiguo al mundo moderno. Y también necesito entender ese río que atraviesa y que divide nuestros mundos. Este río viene siendo la cultura, el lenguaje, el tiempo y las circunstancias sociales. Si yo conozco ese ambiente, ese entorno, ese contexto en el que se escribió la Biblia en el mundo antiguo, seré capaz de poder entender mejor el mensaje que el autor tenía en mente para su época y poder traspasar los principios relevantes de ese mensaje a mi vida, porque la Biblia tiene mucho que decirnos hoy, mucho. Aunque es un libro del pasado, tiene un mensaje poderoso para el presente y el futuro. Así que no olvides este puente. Lo que vamos a hacer es tratar de entender un poco el asunto de los principios que nos van a ayudar a entender mejor el mundo antiguo
Y entonces nos vamos a poder trasladar al mundo moderno. Estos principios son los consejos prácticos que te voy a dar. Y también es importante que conozcamos la cultura, el lenguaje, el tiempo y la situación en el que se escribió los libros de la Biblia. Para ello, antes de comenzar a compartirte estos principios o estos consejos prácticos, debo decirte que se requiere todo estudiante de la Biblia de aceptar ciertas premisas fundamentales para que de verdad el estudio de la Biblia sea provechoso. Antes de compartirte estas premisas, déjame decirte algo. Nunca estudies la Biblia sin oración. Al principio y al final, no hagas del estudio de la Biblia una rutina. Hay que orar antes de abrir la Biblia, porque sin la oración no podremos entenderla, ya que la Biblia es palabra de Dios. Y esa es la primera premisa que quiero compartirte. La primera premisa es que la Biblia es palabra de Dios. Entonces, si yo acepto esta verdad, debo creer que la Biblia tiene un origen divino y humano. Por lo tanto, yo requiero del Espíritu de Dios para que me ayude a entender la Biblia. Y al abrirla, poder entender su mensaje. Y el Espíritu me ilumina, me capacita para que yo pueda ser sensible a ese mensaje. Para esto yo necesito creer que al abrir este libro, la Biblia es palabra de Dios. Una segunda premisa es que la Biblia está por encima de toda tradición humana. No se trata de lo que yo pienso o de lo que yo creo o de lo que otros piensan o de lo que otros dicen o de lo que me enseñaron mis abuelos o las tradiciones que me enseñaron de chico. Se trata de preguntarnos, ¿qué dice la Biblia? ¿Respalda esas tradiciones? ¿Qué mensaje tiene para mí? Esto es muy importante porque a veces cuando estudiamos la Biblia ya tenemos ciertas ideas y lo único que hacemos es buscar textos bíblicos para que apoyen mis ideas en lugar de ir o tratar de ir con una mente más receptiva. No puedo decir que abierta, pero más receptiva. Y en lugar de traer una idea, ir a la Biblia y decirle, Señor, ¿qué me quieres decir hoy? Y si me quieres decir algo, aunque sea desagradable, dímelo porque yo quiero hacer tu voluntad. La tercera premisa es que la Biblia es su propio intérprete. No dudo que vamos a encontrar pasajes muy difíciles de entender en toda la Biblia. Algunos todavía los eruditos no se ponen de acuerdo qué quiso decir el autor y hay muchas especulaciones. Pero a veces yo pienso que muchos miembros de iglesia se concentran en los textos difíciles y descuidan los textos fáciles. Yo podría decirte que hay un 98% de claridad en la Biblia y hay un 2% de dificultad en textos difíciles. A veces nos concentramos más en esos textos difíciles, que quién fueron los 24 ancianos, que cuántas trompetas, que sí, qué significa cada trompeta, y nos olvidamos de lo más crucial: amar a nuestro prójimo, bendecir a los que nos odian, perdonar a los que nos ofenden, ayudar al necesitado. Esos mensajes están muy claros en la Biblia. Son casi el 98% de su contenido. Pero algunos solamente nos concentramos en el 2% de las dificultades. Esos textos difíciles, muchos de ellos se pueden clarificar. Pero los que lo van a clarificar no somos nosotros, es la misma Biblia que a través de otros pasajes pueden dar luz sobre este pasaje difícil y nos pueden ayudar a entender mejor la Biblia. Seamos pacientes, a veces no siempre vamos a poder tener la última respuesta. Dejemos que el tiempo y que Dios sea el que nos revele. Pero hay tantas enseñanzas sencillas en la Biblia que hasta un niño las puede aprender. Hasta una persona iletrada las puede entender. Así que concentrémonos en lo sencillo primero para poder después entender lo difícil. Algunos quieren entender lo difícil sin entender lo sencillo. Y eso complica el estudio de la Biblia. Y la cuarta premisa es que la Biblia nunca se contradice. Una cosa es que yo, con mi mente finita, en el siglo XXI, quiera tratar de que este libro antiguo diga cosas o piense cosas o más bien enseñe cosas que yo quiero que diga. Y otra cosa es lo que la Biblia realmente dice.
Y a veces encontramos, o pareciera que encontramos ciertas contradicciones, porque en un libro dice una cosa y en otro otra. Pero cuando leamos la Biblia tenemos que leerla en su conjunto, con su mensaje conjunto, en el contexto completo, para poder darle sentido a lo que la Biblia dice y enseña. Y es así como vamos a darnos cuenta que la Biblia está muy lejos de contradecirse. Al contrario, se complementa y se ilumina sola. Es cuestión de que con sinceridad busquemos la ayuda divina. Si vamos con arrogancia, con presunción, con la idea de que yo lo sé todo y yo voy a hacer que la Biblia diga cosas que realmente no dice, entonces la Biblia, el estudio de la Biblia va a producir enfermos mentales. Y perdón que lo diga así, enfermos mentales. Individuos que usan la Biblia para justificar el suicidio, individuos que usan la Biblia para justificar el adulterio, individuos que utilizan la Biblia para justificar el robo, y cada quien puede usar la Biblia como quiera, porque no la está estudiando adecuadamente. Bien, basado en todo esto, quiero decirte, o en resumidas cuentas, una fórmula que yo la he predicado y la he enseñado cuando voy a las iglesias. Probablemente ya la has escuchado de parte en algún sermón que he dado. Y es que yo siempre digo, bueno, interpretar la Biblia sin aplicarla es igual a intoxicarse. No puedo concebir que tenga un problema en mi vida y estudie la Biblia y después siga igual. No. Lo que más miedo me da a mí de estudiar la Biblia es que yo me endurezca y sea ciego en ver mis errores y sea muy hábil en ver los errores de otros y criticarlos. Cuando llego a ese nivel, la Biblia no me sirve de nada. Solo la interpreto, no la aplico y por lo tanto me intoxico. Ojalá, querido amigo, que tú no vivas eso, porque eso fue lo que le pasó a los fariseos. Cuando les dijo en Mateo 22-29, en la nueva versión internacional, dice, Jesús les dijo a ellos, ustedes andan equivocados porque desconocen las Escrituras y el poder de Dios. Ahora, ¿cómo le puedes decir a un fariseo o a un saduceo? Fariseos y saduceos eran dirigentes religiosos en los tiempos de Jesús, que se supone que ellos toda su vida se dedicaban a estudiar la palabra, la ley, a elaborar códigos de conducta, estaban en el templo y su vida giraba en torno a asuntos religiosos. Y cuando Jesús les dice, ustedes se la pasan todo el tiempo en asuntos religiosos, pero ustedes desconocen las Escrituras y desconocen el poder de Dios. Para mí como pastor, esta es una seria advertencia hasta dónde puedo llegar a un punto ciego en mi vida y olvidarme del verdadero propósito de la Biblia. No podemos intoxicarnos porque entonces nos va a pasar lo de estos dirigentes, nos vamos a volver guías ciegos. Solo vamos a enseñar, pero no vamos a aplicar. Dios nos libre de ello. Por eso, ahora ya entrando en aspectos prácticos, quiero darte algunas recomendaciones que debes de tomar en cuenta para que realmente tu estudio bíblico sea fructífero, pueda transformar tu vida y pueda ayudarte a crecer. Y estas son algunas recomendaciones sencillas. Primero que nada, separa un tiempo para estudiar la Biblia. Mira, conocer a Dios o tener una relación con Dios es como un matrimonio. Necesitamos tener un tiempo para estar con Él. La estrategia maligna del enemigo de Dios es que no tengamos tiempo, nos asfixiemos. Y algunos compañeros o algunas personas, o aún yo mismo, podemos caer en el error de pensar que por estar tan ocupados en hacer cosas religiosas, ya estamos en comunión con Dios. Pues no, a veces es más peligroso. Necesitamos separar un tiempo para estudiar la Biblia. Otra cosa que yo te recomiendo, llévate una libreta de apuntes. No estudies la Biblia nada más con la Biblia abierta. Lleva una libreta. En esa libreta escribe las impresiones de tu lectura. Escribe algunos textos
eh, algunas enseñanzas o escribe el mensaje que crees que Dios te dio. ¿Cuántas veces Dios nos habla y no la registramos y se nos olvida? Hasta deberíamos llevar una especie de diario espiritual, pero si no puedes llevar un diario, por lo menos una libreta, donde cada día apuntes, hagas tus observaciones, incluso cuando leas un texto difícil de entender, pues lo apuntes, pero es un registro, es una guía de orientación que te va a ayudar a tener una mejor comprensión de la Biblia en el futuro. Y al mismo tiempo repasar los mensajes que Dios tuvo para ti durante ese día, durante esa semana o durante ese mes. También es importante que consigas herramientas adecuadas para que tu estudio se conduzca de una manera más eficiente. De eso voy a hablar más adelante. Y por último, diríamos como cuarto consejo, pasa un breve tiempo en oración antes de cada estudio y probablemente pasa tiempo también después del estudio. Estos son consejos sencillos, pero son muy importantes como una preparación antes de, y que personalmente a mí me han ayudado bastante, ¿no? Me han ayudado mucho. Nuestra meta final, no lo olvides, es entender el significado del texto. O sea, lo que el autor quiso decir en su época, la intención original del autor. Entender el mensaje de ese tiempo y entonces ser capaz de que ese mensaje, de esa intención del autor, pueda pasarse a nuestro tiempo aplicando o desarrollando los principios para poderlos ya llevar o aterrizar en nuestra vida diaria, de tal manera que nuestra vida cambie. Y eso es posible si lo hacemos con humildad. Recuerda que la prueba final mediante la cual estudiamos y aplicamos las Escrituras es la persona de Jesucristo. Y yo podría decir que la pregunta más importante es, ¿esta aplicación me ayuda? Esto que estudié, este pasaje, este libro, este versículo que leí, ¿me ayuda a ser cada día más con Jesús? De hecho, la Iglesia Mundial ha colocado como eslogan de este nuevo quinquenio, la Iglesia ha colocado el eslogan de Señor, transfórmame. ¿Y qué mejor forma de hacerlo que mediante el estudio? Por eso, al final de todo, cuando tú cierras tu lección de escuela sabática, tu Biblia, tu matinal, debes preguntarte, ¿esta aplicación me ayuda a ser cada día como Jesús? Bueno, ahora quisiera hablar un poco sobre las herramientas. Eh, Aquí entramos a un asunto que a veces yo sé que no es fácil, pero necesitamos entenderlo. Miren, toda persona que quiere ser eficiente en su trabajo debe contar con herramientas. Un dentista, por ejemplo, debe invertir en sus herramientas. Un arquitecto en las suyas, un nutriólogo en las suyas, un médico en las suyas. Todos necesitamos herramientas para ser eficiente en nuestro trabajo. Y a la hora de estudiar la Biblia también necesitamos de ciertas herramientas que son cruciales. Una de ellas es que creo que es útil que cada estudiante de la Biblia adquiera una Biblia de estudio. Las Biblias de estudio, a diferencia de las Biblias normales, tienen materiales adicionales, mapas, cronologías, introducción a cada uno de los libros de la Biblia, breves comentarios, fechas históricas, concordancias. Es útil que un estudiante de la Biblia tenga esta herramienta. Ahora, ojo, no todas estas herramientas son doctrinalmente correctas, pero más allá de eso, lo más importante es que cuando tú tengas una Biblia de estudio, tú te debes de concentrar en por lo menos 4 cosas básicas. En la información histórica que ofrece sobre el libro que vas a estudiar, en información arqueológica, en los mapas, en las cronologías. Y claro, ser cauto con los comentarios que a veces el autor hace sobre ciertos textos. Eso tú lo vas a descubrir con el estudio de la Biblia. Algunas veces solamente se reflejan las ideas del autor. Pero en cuanto a mapas, cronologías, introducción a la historia, eso no, eso es algo aceptable, es universal y nos puede servir de guía. Así que ojalá puedas tener o adquirir una. De esto voy a hablar un poquito más adelante. También es importante que tengas varias versiones de la Biblia.
Ya tendré otra conferencia para hablar sobre las versiones de la Biblia, pero un buen estudiante de la Biblia debe tener varias versiones de la Biblia. Las versiones de la Biblia parten del punto de que el lenguaje va evolucionando. Hay, digamos, dos tipos de versiones de la Biblia. Una versión literal, como es la Reina Valera 60, la Reina Valera 95, o una versión dinámica, que es una versión donde el lenguaje no pierde su esencia, sino se hace un poquito más moderno y más contemporáneo, como la Biblia Dios habla hoy, es una de ellas, o la Nueva Versión Internacional. Y también están las Biblias parafraseadas. Las Biblias parafraseadas son Biblias 100% de interpretación libre, donde se quiere hacer muy claro el texto, solo que tengo que darte una palabra de advertencia. Donde hay que tener más cuidado es con las Biblias parafraseadas, porque muchas veces esas Biblias parafraseadas son elaboradas por un solo autor. Las Biblias más confiables, las versiones más confiables, es cuando una comisión ecuménica de distintos eruditos de diferentes ideologías participan en la traducción, porque eso garantiza pluralidad, eso garantiza que estemos libres de sectarismos o de ideologías impuestas. Claro, es cierto, no todas las traducciones son perfectas, pues el lenguaje siempre está creciendo y está evolucionando, pero en lo que cabe las versiones transmiten el mensaje lo más fidedigno que se puede. Así que yo te recomiendo por lo menos mínimo 3 versiones. Si puedes tener unas 2 literales y una versión dinámica, o puedes tener una literal y 2 o 3 versiones dinámicas y una versión parafraseada. De esto voy a hablar en otro seminario más ampliamente. Lo otro que te puedo recordar, si puedes conseguir, es una concordancia. Eso nos va a ayudar a buscar palabras. Que también eso puede servirnos para profundizar en nuestro estudio. Por ejemplo, queremos saber sobre la palabra amor. La concordancia Strong nos muestra la palabra amor y nos muestra en qué partes de la Biblia se habla de amor. Pero la concordancia Strong con léxico griego nos ayuda no solamente a buscar la palabra amor, sino específicamente conocer las palabras griegas que se utilizan para traducir amor, como por ejemplo ágape, que a veces se traduce como amor, o bueno, siempre se traduce como amor, la palabra fileo, que también se puede traducir como amor, pero pues ágape es un amor divino, fileo es un amor más fraternal, y bueno, las concordancias Strong con léxico griego nos pueden ayudar a ver las diferencias entre una y otra palabra. Yo quiero recomendarte la Biblia de Estudio Andrews porque es una Biblia que te ayuda a profundizar, a clarificar. Es hecha por eruditos de la Universidad de Andrews University. Ellos han tardado años en hacer este proyecto y esta Biblia de estudio ofrece comentarios, ofrece cronologías, ofrece mapas, ofrece concordancia y es muy útil para todo aquel que quiere estudiar la Biblia de una manera interesante. Recuerda que estas herramientas lo único que hacen es que hagan de nuestro espacio de estudio un momento interesante, dinámico y de mucho aprendizaje. También es bueno que dentro de las herramientas tú tengas un comentario bíblico. Los comentarios bíblicos son muy importantes porque son hechos por eruditos, eruditos que han invertido 30, 40 años de su vida. Son individuos que han estudiado el lenguaje de los idiomas originales como el hebreo y el griego por décadas. Así que lo que vas a encontrar en un comentario bíblico es de mucha ayuda porque a veces hay pasajes difíciles o hay textos que quieres tener un poquito más de conocimiento. Yo recomiendo el comentario bíblico adventista. Hoy se puede conseguir de muchas maneras, hasta por la web. Y también recomiendo, si puedes leer la magnífica colección de lo que nosotros llamamos Espíritu Profecía, que es el deseo de todas las gentes, patriarcas y profetas, profetas y reyes, el conflicto de los siglos. Todos estos libros escritos por Elena G. de White son libros que nos van a ayudar a tener un panorama general de toda la Biblia. Cuando tú lees la Biblia acompañada de un patriarcas y profetas, de un profetas y reyes, de un Hechos de los Apóstoles, el nivel de entendimiento de la Biblia es más agudo, más sensible. Y claro, va a ser siempre muy enriquecedor.
También es importante que tengas un diccionario bíblico, ahí sí puedes escoger el que sea. Los diccionarios bíblicos están hechos por un conjunto de eruditos de distintas ideologías, pero sus informaciones son muy valiosas y vas a encontrar a menudo palabras, países, ciudades, personajes. Y yo siempre tengo la costumbre de que cuando veo un nombre de un país, de una montaña, de una región, lo busco en el diccionario. Y eso me va a ayudar para tener un mejor entendimiento del texto que estoy estudiando. Otros materiales, yo llamo herramientas más avanzadas, bueno, pues están los manuales bíblicos. Los manuales bíblicos son descripciones generales de cada libro de la Biblia. También puedes encontrar diccionarios expositivos, no expositivos, diccionarios de palabras griegas y hebreas. Hay ciertas palabras en la Biblia muy llamativas, muy interesantes, con una riqueza que te puede ayudar a profundizar en el entendimiento de un pasaje. Y es bueno si puedes adquirir alguna de estas herramientas en conjunto también con los mapas. Muchos de estos mapas ya vienen en las Biblias de estudio. Estas herramientas te van a ayudar a tener, mm, hacer de tu estudio algo más interesante y más provechoso, a romper la monotonía y a tener un conocimiento más amplio de lo que Dios quiere decirte en tu vida. Así que podemos hablar de que todo estudiante de la Biblia mínimo debe tener una biblioteca básica. La biblioteca básica para mí es una Biblia de estudio, dos versiones de la Biblia, si puedes una literal y una versión dinámica o una parafraseada. O sea, siempre es bueno tener. También una concordancia exhaustiva, la concordancia Strong con léxico griego y hebreo, muy buena. Un diccionario, un manual bíblico y un comentario bíblico. Yo puse aquí que de un tomo, ¿verdad? Pero si puedes conseguir el comentario adventista, pues qué mejor, ¿no? Ahora, hay bibliotecas más avanzadas, ¿no? Puedes comprar más versiones de la Biblia, enciclopedias bíblicas, estudio de palabras. También puedes comprar comentarios más académicos, más técnicos, adquirir atlas bíblicos y algunos libros de estudio del Antiguo y Nuevo Testamento. Bueno, personalmente a mí yo estoy convencido de que todo predicador, y ahora voy a hablar a los predicadores, a los líderes de iglesia, necesitamos tener estas herramientas, es imprescindible. La iglesia ya no quiere escuchar opiniones humanas, quiere conocer lo que la palabra de Dios enseña. Y yo siempre doy un consejo a los que van a predicar. Mira, si no sabes predicar, por lo menos di lo que la Biblia dice. Eso es todo. Di lo que la Biblia dice. Pero no empieces con chistes, ni tonterías, ni andes contando cosas que la verdad no me van a ayudar. Lo que me va a ayudar es escuchar la palabra de Dios. Y un estudioso de la Biblia va a invertir. Esto no es un gasto, es una inversión. Ahora, finalmente quiero pasar a otro aspecto, que podemos decir es el aspecto clave, y con esto quiero terminar. ¿Estudiar la Biblia para qué? Bueno, estudiar la Biblia de manera devocional. A mí me parece que más allá de adquirir conocimientos eruditos de palabras hebreas o griegas, aquí lo más importante es ese momento que tú tienes con Dios. Por eso se llama devocional. Yo lo podría definir así. Es el método de estudio bíblico devocional de tomar un texto de la Biblia, meditarlo en oración y hasta que el Espíritu Santo nos muestre la manera de aplicarlo a nuestra vida. Claro que para ello hay una metodología. Para tener un estudio devocional necesitas una Biblia, un cuaderno, como te mencioné anteriormente, un diario espiritual de oración, si lo puedes tener, un himnario y un libro del Espíritu Profecía a la mano. Los libros de Espíritu Profecía, bueno, son los libros que la extraordinaria autora Elena G. de White escribió sobre un esbozo de toda la historia bíblica, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. El cuaderno, como te mencioné, ahí yo registro mis vivencias, los mensajes, el diario, si lo puedes tener, es ese diálogo que tienes con Dios, esa plática con Dios. El himnario, porque para romper la monotonía del estudio bíblico, el cantar a solas con Dios es maravilloso. Puedes experimentarlo. Ahora, yo te quiero dar algunos consejos para que tu estudio devocional
tenga una aplicación práctica. Yo vuelvo al punto. Es muy importante la parte práctica. En primer lugar, pídele a Dios que te ayude a aplicar el pasaje bíblico que vas a estudiar. Ya lo mencioné anteriormente. Debes meditar en los versículos o en el libro o en el tema que estás estudiando. Y déjame detenerme en este punto, meditar, porque a veces nada más decimos lee y eso es meditar. No, meditar es más allá de leer. Y lo voy a bosquejar de esta manera. Meditar es sumergirte en la historia, en la vida de los personajes. Es el leer la historia y verla con tu mente. No estoy hablando de una visualización creativa ni asuntos místicos. No, no, no. La lectura desarrolla la imaginación, una imaginación limitada porque está ajustada al texto bíblico. Ahí yo veo a Sansón, veo a Jesús en el Calvario porque estoy siguiendo la narrativa y estoy viendo la reacción de Pedro, la reacción de Pablo, la reacción de los personajes bíblicos. Y ahí yo también me encuentro como un testigo. Mientras voy meditando la historia, voy señalando ciertas palabras o ciertas frases que tienen un significado para mi vida. Y en ese aspecto es cuando yo debo personalizar el texto. ¿Cómo lo personalizo? Bueno, cuando yo voy leyendo y voy entendiendo la historia y voy comprendiendo el mensaje, empiezo a hacerme preguntas como, ¿tengo un pecado que debo confesar? ¿Hay alguna promesa a la cual me puedo apropiar? ¿Debo cambiar de actitud con respecto a algo? ¿Hay aquí en este mensaje un mandamiento que debo obedecer? ¿Hay una petición que debo dirigir a Dios? ¿Hay un motivo especial por el cual debo de orar? Incluso, ¿hay alguna razón para alabar a Dios? Entonces, cuando hacemos esto, finalmente, podemos incluso usar el texto bíblico, el texto clave del texto que estoy leyendo, y ese texto bíblico, al orar, podemos orarlo, o sea, poderlo personalizar. Por ejemplo, el Padre Nuestro, y decir, Padre Nuestro que estás en los cielos, alabado tu nombre, santificado seas, venga a tu reino, y aprovechas y dices, Señor, yo anhelo que tú vengas. Hoy estoy enfrentando preocupaciones difíciles, hoy estoy pasando por muchas luchas, pero en ese venga a tu reino, quiero que me ayudes a no perder la esperanza de que ese reino pronto vendrá, y mientras estoy esperando, dame fuerzas. Entonces uno va leyendo el texto y va orando. Son consejos que te doy para que hagas de la lectura una lectura más dinámica. Cuando tú ya entiendas el mensaje, entonces debes de escribir en tu cuaderno las aplicaciones. Por ejemplo, puedes escribir, después de haber entendido el mensaje, la lectura. Después de haber leído esto, yo necesito, bueno, vamos a hacerlo de manera práctica. Digamos que Dios te dio un mensaje sobre el dinero. Y Dios te habló y te dijo, necesito que manejes mejor tus finanzas. Y lo estás entendiendo porque estás leyendo un pasaje de Malaquías o de Santiago que te está hablando. Entonces después tú haces una aplicación y dices, bueno, la parte práctica de la aplicación es, yo necesito hacer un presupuesto familiar para que me rinda mejor el dinero. Y también he aprendido en el estudio de la Biblia que debo ofrendar a Dios, darle el diezmo de lo que yo gano, para que Dios me bendiga, y a la vez también no solo para que me bendiga, sino más bien como respuesta a todas las bendiciones que Él me ha dado. Y luego también, como parte de esa parte práctica, que la debemos comprobar, yo quiero dar una ofrenda especial para tal proyecto. Entonces vean, una aplicación al estudiar el mensaje bíblico debe tener por lo menos tres cosas. Debe ser práctica, debe debe ser posible concretarla. O sea, no voy a decir, Señor, a partir de hoy voy a ayudar a todos los niños pobres. Pues eso no se puede, siempre habrá pobres. Pero algo alcanzable y debe ser comprobable. Es decir, que yo pueda verificar que hice algo como parte de lo que Dios me dio. Por ejemplo, Dios me habla a mí de que debo ser un buen esposo. La parte práctica es que debo de darle un tiempo a mi esposa. ¿Cómo puedo alcanzar esa parte práctica? Bueno,
escogiendo 2, 3 veces por semana salir con ella para dialogar, para escucharla. Y finalmente comprobable, tener un tiempo de retroalimentación donde ella me diga si realmente ha visto en mí el deseo de cambiar y mejorar nuestra relación matrimonial. Y perdónenme que use estos ejemplos, pero cuando uno estudia la Biblia, eso es realmente lo que debe producir un cambio en nuestras vidas. Y claro, si puedes memorizar el versículo, un versículo de todo el texto que estás leyendo, puedes agarrar un texto y memorizarlo. Así que al memorizarlo se queda en la mente y lo tienes presente a lo largo del día. Y ante una tentación, una lucha, algún problema, ese texto bíblico viene a tu memoria y con él puedes confrontar cualquier tentación que seguramente vas a enfrentar en el camino. Y quizás como parte de los últimos consejos yo te daría, cuando tú leas el texto bíblico, yo aconsejo que no leamos un versículo, sino un texto o una unidad de pensamiento de varios textos para entender en sí la narrativa, el mensaje. En la lectura debo plantear preguntas adecuadas, debo escribir todo lo que yo observo y descubro del pasaje y no olvidarme de que la meta final de la lectura es no solo la interpretación, sino la aplicación. Y que debo de estudiar sistemáticamente, no nomás los sábados, no nomás los viernes, todos los días. Empecemos con 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, 1 hora, y Dios te irá dando más tiempo porque nunca se va a agotar la riqueza de ningún pasaje. Bien, basado en eso yo te puedo decir que la idea es leer la Biblia, leer el texto, comprender el texto, obedecer el texto y compartirlo, por supuesto. Así que, en resumen, para finalizar esta charla, yo te podría decir que yo resumo el estudio bíblico, el cómo estudiar la Biblia en 4 pasos. Así, en 4 pasos. Ojalá los tomes en cuenta. 4 pasos básicos para estudiar la Biblia en resumen. Número 1, observación. Cuando yo leo, yo observo el texto, el pasaje. Pero esta observación implica 3 cosas. Leer con reflexión, leer repetidamente y leer con paciencia. Por ejemplo, yo leo Romanos capítulo 1 y no lo leo una vez, lo leo 2, 3, 4, 5 veces. Obviamente en mis espacios de tiempo. A lo mejor en el primer espacio yo lo leo 1 vez, 2 veces y ya voy haciendo anotaciones. Pero yo lo leo varias veces y en diferentes versiones y lo leo repetidamente hasta que logro entender todo el contexto del capítulo 1 o de Génesis. Si tienes más tiempo, bueno, qué bueno sería leer todo el libro de Jalón, pero si no, hazlo por unidades de pensamiento, por estrofas, por párrafos. Pero es importante leerlo. También debes leerlo selectivamente. Me refiero a que conforme vas leyendo el texto te hagas preguntas como ¿quién escribió esto? ¿Cómo lo escribió? ¿Cuándo lo escribió? ¿Dónde lo escribió? ¿Y cómo? Muchas de estas preguntas se van a responder mientras lees el texto, otras no. Ahí es donde usas la Biblia de estudio, el diccionario bíblico o el comentario bíblico. Ahí te auxilias para poder entender mejor el texto bíblico. Luego también debes leer con oración, no te olvides de eso es fundamental. Leer con imaginación, aquí lo dije anteriormente, imaginarte la escena, ser testigo, estar al lado de la cruz, ser parte de la multitud que cruza el río Jordán. El estar ahí, el no salirse de ahí, es decir, tu imaginación está limitada a la misma historia del pasaje, no te estás saliendo del pasaje, estás dentro de la misma historia del pasaje y vas viviendo esas escenas y las vas meditando, las reflexionas, las analizas y las vas haciendo tuyas. Y de esa manera tú vas creciendo. Acuérdate de esto, retén el texto o los pensamientos principales, por eso yo te animo a que escribas. Cuando leas, trata de entender el texto a la luz de toda la Biblia, ¿sí? Porque obviamente cuando yo leo, por ejemplo, el tema de la salvación en Romanos 3, Romanos 4, también debo leer o debo de entender que eso también habla Gálatas, eso también lo habla Efesios, también Mateo, Lucas, Génesis, Isaías.
Es bueno, por eso es bueno, por eso es muy sabio lo que está haciendo la Iglesia Adventista, de animarnos a leer la Biblia, toda la Biblia en 5 años. Y quiero hacer ese énfasis, el leer la Biblia en 5 años, un capítulo por día, ayuda al creyente a tener un panorama general de la Biblia. Y eso te va a ayudar porque al tener un panorama general de la Biblia, cuando ya leas un pasaje específico, siempre ese pasaje lo vas a entender a la luz de todo el texto o de toda la Biblia entera. Muy bien, recuerda, cuando observes, hazte estas preguntas. ¿Quién escribió el pasaje? ¿Quién fue escrito? ¿Cuál fue el propósito? ¿En dónde llevó a cabo la acción? ¿Y cuándo ocurrieron los eventos? Eso podríamos decir que es el primer paso. Después de la observación viene la interpretación. Y aquí en esta parte de interpretación necesitas, sí, ahí sí necesitas la Biblia de estudio, el diccionario bíblico y cualquier otro libro que te ayude a profundizar en este aspecto. Por ejemplo, conocer el contexto histórico en el que Pablo dijo por qué prohibió Pablo el que las mujeres callaran en el púlpito o en la iglesia, en la congregación. ¿Por qué Pablo en Romanos 12 habla de que hay hermanos débiles y fuertes? Esos son aspectos culturales históricos que es importante que los tomes en cuenta, y para ello necesitamos consultar algunos libros, enciclopedias, comentarios para ayudarnos a entender el contexto histórico. El género literario tiene que ver con los estilos. La Biblia es un conjunto de estilos literarios. Usa poesía, usa narrativa descriptiva, utiliza el asunto de las cartas. El otro género literario es conocido como evangelios. Es decir, es una mezcla de poesía, narrativa, metáforas, lenguajes literarios que nos ayudan usa muchas figuras del lenguaje, y eso es muy importante porque no es lo mismo estudiar el libro de Salmos o el de Job que estudiar Mateo. No es lo mismo. Mateo es un evangelio, es un tratado. Las cartas de Pablo o de Pedro son otro tipo de género literario, que no es lo mismo estudiar una carta de Pablo que un evangelio, ni tampoco es lo mismo que estudiar Génesis. Ahí yo te invito a que te auxilies de buenos comentarios bíblicos. Por eso te animo a que tengas a tu mano el comentario bíblico adventista. Estudiar las palabras. Bueno, sí, hay palabras en la Biblia, en un mensaje, en el texto que lees, que te van a llamar la atención. Por ejemplo, la palabra propiciación, la palabra expiación, la palabra santuario, la palabra querubín. Esas palabras hay que subrayarlas y luego buscar en el diccionario o en otros libros para poder tener un conocimiento más amplio. Los aspectos gramaticales, como nosotros no tenemos una formación del lenguaje griego y hebreo, yo te recomiendo que uses los comentarios bíblicos. Van a ser útiles, te van a ayudar tal vez no podamos entender todo el aspecto gramatical, pero sí podemos descubrir lo que otros han descubierto con relación a la fraseología, al verbo, al sustantivo. No te compliques la vida. Hay materiales y hay herramientas que nos pueden ayudar a entender estos aspectos. Igual, lo que sí puedes investigar es el contexto cultural, porque el contexto cultural es sobre el mundo social, cómo se hacían los tratados en los tiempos antiguos, cómo era la cultura egipcia, cómo vivían los romanos, cuál es la filosofía griega, por qué Pablo cita a ciertos autores o poetas griegos, cuando Pablo predicó en Atenas, ¿qué representaba Atenas? ¿Dónde está Asia Menor? ¿Qué costumbres tenían? ¿Qué dioses? ¿Quién era Baal? ¿Quién era Astarte? Todos esos aspectos. ¿Por qué los hombres practicaban la poligamia? Son aspectos culturales importantes para entender mejor el mensaje y la intención original del autor, y con ello podrás tener un mejor contexto. Así que la idea básica de la interpretación es descubrir el significado del autor. Y finalmente, ¿verdad? El tercer paso, no al final, pero el tercero es la aplicación. Ya lo he mencionado a lo largo de este seminario, es lo que el texto bíblico, lo que el mensaje significa para usted. Aquí yo te pongo una lista de preguntas que podrías hacer cuando estás estudiando. ¿Hay algún ejemplo a seguir? ¿Hay un pecado que evitar? ¿Hay una promesa? ¿Hay una oración?
hay un mandamiento que obedecer, hay un verso que memorizar, hay un desafío que enfrentar. Bueno, son preguntas que puedes apuntarlas y mientras tú estudias la Biblia puedes tomarlas en cuenta. Porque al final de cuentas eso es lo que yo quiero. ¿Qué es lo que Dios quiere para mi vida? Ahora que estoy enfrentando un problema, ahora que tengo dificultades en mi matrimonio, que tengo un hijo rebelde, o que estoy pasando por una prueba muy difícil, estoy desempleado. Ahí es donde podemos buscar a Dios. Finalmente, el cuarto paso yo diría que es la comunicación. ¿Qué significa esto? Bueno, no solamente es interpretar, ¿verdad? No solamente observar, interpretar, aplicar, sino compartir. ¿Sí? Lo que Dios me ha dicho esta mañana a mí, ¿cómo lo puedo compartir a otros? Esto es lo que yo creo que es lo que hace efectivo que el mensaje de estudiar la Biblia sea transformacional. El que Dios me hable y luego yo compartir ese mensaje de Dios a otras personas, a mis amigos, a mis vecinos, testificar, hablar, predicar, enseñar. Eso es lo que al final tiene, o sea, estudiar la Biblia solo por guardarme todo no tiene ningún significado. Lo que le da una dimensión extraordinaria al estudio de la Biblia es el poder recibir un mensaje y luego compartir esa buena noticia a otros. Por eso yo quiero terminar recomendándote dos libros muy importantes que valdría la pena que los leas, que Gema Editores los vende. Me parece un libro extraordinario, el de Alejo Aguilar, entiende lo que lee. Este libro te va a enseñar los secretos para llevar una metodología paso a paso de cómo estudiar la Biblia de una manera sencilla y práctica, sin tantas complicaciones. Y el otro método que usamos los que somos de la Iglesia Adventista es el manual de escuela sabática. Eh, yo quiero nada más hacer tres comentarios con respecto a esto. El comentario de escuela sabática, no me gusta llamarle comentario, me gusta llamarle guía de lectura. Porque la escuela sabática es el estudio sistemático de un tema o de un libro de la Biblia. Muchos hermanos solamente leen los comentarios, los videos y ya. Yo creo que para que la lección de escuela sabática tenga un propósito transformador, uno debe de leer el texto bíblico. Y una vez que ya aplicaste estos pasos que te aconsejé, entonces tú ya vas a la guía de estudio, que viene siendo como tu tutor, que te va orientando. Incluso este tutor de la escuela sabática a veces la hace de diccionario, de comentario, de atlas, porque te va explicando palabras o costumbres que no entendías de la Biblia. Así que la guía de escuela sabática es una herramienta extraordinaria juntamente con este libro que pueden servirte. Bien, como dije al principio, esta es una charla breve, no es exhaustiva. Los que estudian en el seminario toman 6 meses para estudiar una asignatura de estas, pero yo te hablé de lo práctico, de lo sencillo y de una gran preocupación que yo tengo, y es el hecho de que no podemos seguir estudiando la Biblia si no hay una transformación en nuestras vidas. Y personalmente estos consejos que te he dado me han servido, me han ayudado bastante, sigo en la lucha como tú y te invito a que los apliques a tu vida y justamente con ellos vas a tener una mayor aventura y una mayor experiencia con Jesús. Que Dios te bendiga y nos vemos en el próximo seminario en línea. Muchas gracias y un saludo a todos.